nosotros vamos a plantear, que significa que un objetivo de investigación no está relacionado con mejorar la marcha del paciente o aplicar tratamiento X, ¿de acuerdo? Como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, sino que, de acuerdo, bueno, por eso les puse como este esquema, vamos a hacer hincapié al alcance de un conocimiento específico que va a estar reflejado por un verbo. Existen algunas características muy importantes a tomar en cuenta respecto a la redacción de los objetivos. Entonces, eso es algo que voy a anotar justo aquí en este documento. ¿Okay? Como es un documento compartido, todo lo que anote en esta, bueno, ahora sí que aquí, lo van a ver inmediatamente desde Classroom cuando quieran abrir ese documento en Google Docs. ¿Okay? Ahora, antes de explicarles a qué me refiero con esto, porque a lo mejor algunos de ustedes se quedaron como, bueno, ¿y eso qué? ¿Okay? El esquema de los objetivos tiene que reunir ciertas características importantes, precisamente porque están enfocados a que den cierto nivel de conocimiento, ¿ok? Para empezar, el objetivo general normalmente siempre está vinculado a la pregunta de investigación y también al título. ¿Qué significa? Que la redacción tanto del título como de la pregunta y de los objetivos casi siempre va a ser la misma. La única diferencia va a ser que vamos a desmenuzar algunos elementos que probablemente en el título no desmenuzamos porque como el título está limitado a solamente unas 20 palabras para que sea lo más concreto posible, pues no nos podemos dar permiso de decir, por ejemplo, qué tipo de efectos queremos alcanzar, o qué tipo de tratamientos, o cómo se va a medir, etc. ¿De acuerdo? Ahora bien, todos los objetivos de estudio, particularmente el objetivo general, tiene que reflejar un nivel de conocimiento específico. ¿A qué me refiero con que tiene que reflejar un nivel de conocimiento específico? Esto tiene que ver con el diseño de estudio. Tenemos algunos... Permíteme un momentito, Fati. Bueno, vayan anotando sus dudas en el chat si quieren y ya al final lo resuelvo. ¿Ok? Entonces, el tema es que el nivel de conocimiento que una investigación va a alcanzar depende mucho del diseño de investigación. Tenemos investigaciones aplicativas, intervencionistas, de diseños descriptivos, de diseños cualitativos, etc. Para que no nos confundamos, uno de los niveles o de conocimiento más comunes que nosotros normalmente queremos alcanzar con una investigación aplicada es descriptivo. ¿Qué significa? Que si nosotros lo trasladamos a un verbo en tiempo infinitivo, si el diseño va a ser descriptivo porque lo que quieres hacer es dar a conocer los efectos de un tratamiento X, entonces el verbo que va a caracterizar a tu objetivo general siempre va a ser ¿qué? Describir esos efectos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo quisiera plantear, si mi objetivo tiene que ver con comparar si un tratamiento es mejor que el otro, entonces sería, por ejemplo, un diseño de investigación que va a ser intervencionista, en donde se determine qué tratamiento es más eficaz. Entonces el verbo, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues precisamente de lo que voy a alcanzar en cuestión a nivel de conocimiento, que sería determinar. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. En ese sentido, tus objetivos siempre tienen que comenzar con verbo en tiempo infinitivo. ¿Ok? Tiene que comenzar con verbo en tiempo infinitivo. Y aparte, necesita reflejar lo siguiente. Tienes que mencionar qué es lo que quieres hacer
para qué y cómo. ¿Ok? Para que yo pueda estar segura o seguro de que mi verbo está bien descrito y está enfocado precisamente a un nivel de conocimiento específico, entonces necesito tomar en cuenta o tengo que darle check con una serie de características específicas que siguen un acrónimo que se denomina SMART. Así lo vamos a poner a prueba. ¿Ok? La S, que hace referencia a lo específico. ¿Sale? Tu verbo general o tus verbos particulares tienen que ser muy específicos respecto a qué quieres, para qué o para quién va a ser y cómo se va a hacer. ¿Ok? Por otra parte, en algunos de los objetivos ya tenemos, por ejemplo, algunas variables de estudio o ya se va a saber específicamente hacia dónde voy a dirigir todos mis esfuerzos de observación, de aplicación, de medición, etc. Por lo que la M representa la medición, o sea que tiene que ser medible. ¿Ok? Así que llevamos dos condiciones. El objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible. La A representa el alcance, ¿de acuerdo? Ay. La A representa el alcance, o sea que tiene que ser un verbo pues que se pueda alcanzar dentro de tus posibilidades respecto a que tengas las escalas, que tengas los instrumentos, que tengas las condiciones, que puedas controlar el entorno, que sea algo que tú, digamos, que vas a poder aplicar de una forma en la que tú puedes intervenir. A eso me refiero con la parte de alcanzable. ¿Okay? Entonces, la meta general que tú te plantees tiene que ser alcanzable en medida de lo que está en tus posibilidades, no solamente, digamos que de manera técnica, sino también en el recurso físico, financiero, material, etc. ¿Ok? Eso es en cuestión a lo alcanzable. Ahora, la R implica que el objetivo tiene que ser realista. ¿A qué me refiero con que tiene que ser realista? Pues que esté dentro de parámetros que realmente se puedan medir, ¿no? Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es identificar efectos de un programa de neurorehabilitación para una persona con lesión medular, tienes que ser realista respecto a las variables de estudio, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si tu programa de si tú vas a trabajar con una persona con lesión medular y lo que quieres es aplicar a FNP para la variable de presión, pues eso no es realista, ¿cierto? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Por qué no es realista? Pues porque si bien la persona con lesión medular sí puede que tenga depresión, obviamente todo el mundo sabe aquí y en China que con FNP no le vas a quitar la depresión, ¿verdad? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que el objetivo tiene que ya proporcionarnos datos de exactamente, o bueno, no exactamente, sino más o menos hacia dónde van a estar dirigidos nuestros esfuerzos terapéuticos, hacia la parte sensorial-motora, hacia la parte neuromotora, hacia la parte cognitivo-intelectual, que si soy, por ejemplo, profesor o especialista en educación especial, qué es lo que voy a poder regular, ¿ok? Para que entonces tenga pues este parámetro. Y por último, tiene que estar limitado temporalmente. ¿Ok? Todos los objetivos, o más bien el general, de manera muy específica o muy ya muy particular, el objetivo general es el que debería de reunir todos estos parámetros. Debe de ser específico, debe de ser medible, tiene que alcanzarse dentro de un parámetro realista y tiene que estar limitado temporalmente. ¿Ok? Los objetivos particulares puede que no estén todavía limitados temporalmente, porque dependiendo también del tipo de objetivo, pues
vas a necesitar un poco de más tiempo para poder hacer un análisis, o un poco de menos tiempo para poder aplicar una escala, etc. ¿Ok? Bien. Dicho esto, y hablando específicamente de los objetivos, ahora sí ya nos va a cuadrar esta propuesta que les puse aquí. Para poder facilitar la misión de poder redactar sus objetivos, tanto general como específicos, me di a la tarea de proporcionarles el esquema de objetivo general, que sería junto con los verbos que yo sugiero se utilicen dentro de los objetivos específicos para poder, digamos, que darle esta configuración alcanzable y realista a su objetivo general. Lo único que habría que hacer es adaptar cada uno de los objetivos específicos a tu fenómeno de estudio y a tu tipo de investigación. En este esquema, por ejemplo, como la mayoría se está orientando hacia reporte de caso único o también reporte de caso grupal, el objetivo general tendría una característica respecto al nivel de conocimiento descriptivo. ¿Por qué la mayoría van a ser descriptivos? Precisamente porque están muy enfocados en poder aplicar un tratamiento, identificar los efectos de ese tratamiento y posteriormente pues reportar esos resultados. En el momento en que yo aplico, identifico y reporto, estoy haciendo hincapié en que el producto final va a ser la descripción de dichos efectos por diferentes medios gráficos o reportes, etc. Recuerden que el protocolo representa una forma de planear cada una de tus estrategias, y en el protocolo los objetivos delimitan cuál es la meta que tú quieres alcanzar. El objetivo general, entonces, dentro de ese esquema sería describir los efectos de un programa, y tú vas a mencionar el nombre que asignaste a tu programa. Para la mayoría, este programa de intervención tiene una característica muy general, en donde acordamos que sería programa de neurorehabilitación. ¿Lo recuerdan? Una vez que ya tengan contemplado por medio de sus módulos prácticos específicamente cuáles son los modelos de intervención, cómo poder combinarlos, cómo poder hacer como la dosificación, es cuando ya le vas a dar nombre y apellido a tu programa. O si lo dejas como programa de neurorehabilitación, igual está bien. Lo único que no te recomiendo hacer es ponerle la palabra integral, ¿ok? Porque, por ejemplo, si tú pones programa de neurorehabilitación integral, eso implicaría que no nada más tú estás trabajando, sino que el programa está integrado por otros profesionistas. ¿De acuerdo? Así que debemos de ser muy cuidadosos con las palabras que vamos a proporcionar. Si tú quieres, por ejemplo, aplicar un tratamiento y comparar para determinar eficacia, entonces tu verbo no sería describir, sino sería establecer eficacia del modelo de intervención tal. ¿Ok? Pero eso solamente sería ese cambio, lo considerarías en caso de que quieras hacer una comparativa, porque recuerdo que algunos, creo que 3 o 4 casos, quieren hacer ese tipo de comparación. Siguiendo este esquema, una vez que menciones el nombre asignado a tu programa, entonces vas a mencionar los criterios clínicos trabajados. Les voy a dar un ejemplo. Describir los efectos de un programa de neurorehabilitación sobre los parámetros. Ahora, son tus pacientes, ¿no? Aquellos que ya tienen un caso único, conocen el caso, lo han visto, lo han tratado, etc. Entonces, más o menos te puedes dar una idea de cuáles son los principales problemas de esta persona, ¿ok? Vamos a imaginar que esta persona tiene problemas, sensorio-motores y problemas de equilibrio. Entonces, ¿qué significa? Que pondría ahí describir los efectos de un programa de neurorehabilitación sobre los parámetros sensorio-motores y de equilibrio
de un paciente con, y ya pones tu fenómeno de estudio, enfermedad de Parkinson. ¿Ok? A quien se dará seguimiento. En este caso, por ejemplo, lo que va a distinguir será hablarlo o proyectarlo a futuro. ¿Ok? Eso es algo importante. Entonces, a quien se dará seguimiento por, y ya tú estableces, por ejemplo, 5 meses, 6 meses, 7 meses, etc. Por medio de técnicas, y como todavía no conocemos específicamente las técnicas, podrían ser por medio de técnicas reguladoras para el vestíbulo y específicas de sensomotricidad. ¿Ok? ¿Por qué lo establecí de esa manera? Porque es congruente con los parámetros que le hacen falta al paciente. Bueno, dentro de este ejemplo. ¿Ok? Una vez que redacte de esa manera mi objetivo dentro de ese esquema, voy a ir hoy check a todos estos parámetros. Voy a poner, ¿es específico? Sí, porque tiene qué, para quién y cómo. ¿Ok? ¿Tiene el qué? Sí, describir los efectos de un programa. ¿Para qué? Pues para poder observar lo que sucede con los criterios clínicos. ¿Cómo? Por medio de un seguimiento a partir de técnicas para la regulación vestibular y sensorio-motor. Entonces, lo específico lo tiene. ¿Ok? ¿Cuál era el otro? Medible. De todos estos parámetros, ¿qué es medible? Pues se puede medir lo sensoperceptual y se puede medir el equilibrio. Entonces, ¿es realista? Sí. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Por qué sé que es alcanzable? Porque está limitado temporalmente. Estoy estableciendo un tiempo de 5 o 6 meses para trabajar sobre el equilibrio de mi paciente y ver qué efectos tengo sobre este equilibrio y sobre los parámetros sensorio-motor. Si reúne entonces las condiciones, que significa que el objetivo general estuvo bien redactado. ¿Ok? Ahora, posteriormente viene el esquema para los objetivos específicos. En este caso sí les pido que por favor respeten estos 5 objetivos específicos porque sí son, digamos que reflejan lo que ustedes van a hacer más adelante cuando se reporten los resultados. ¿Ok? ¿Qué significa? Que más o menos para que se den una idea de, bueno, voy a aplicar la investigación y todo, y entonces, ¿qué voy a hacer específicamente? Pues ya que tengas tus resultados, vas a reportar las características clínicas, vas a codificar, vas a identificar los efectos, vas a analizar los resultados y luego vas a contrastar. ¿Ok? Solo te pido que, tomando como parámetro esta redacción de los objetivos específicos, solamente lo adaptes como a tu conveniencia, ¿no? Sin generar conflicto de intereses respecto a tu fenómeno de estudio, ¿ok? O respecto a la cantidad de pacientes que vas a tener. Por ejemplo, en lugar de decir aquí de un paciente, si es caso grupal, sería de un grupo de pacientes con, y ya pones, ¿ok? En lugar de poner las características clínicas del sujeto, serían las características clínicas de los participantes del estudio. En caso de que tu estudio tenga considerado, por ejemplo, de 3 a más participantes. Así que aquí está como el esquema para que pues ustedes lo tomen como parámetro, ¿sí? Me parece que esto facilita bastante las cosas porque ya con, digamos que la estructura, al menos del objetivo general, pues ya nada más es cuestión como de ir adaptándolo, ¿de acuerdo? Y respecto a la pregunta que hicieron a través del chat de cómo sé que el título que elegí es el correcto, pues va a ser muy sencillo, porque una vez que ya tengas tu objetivo general, entonces vas a decir, describir los efectos de un programa, bla, bla. Entonces, ¿cuál sería tu título, mi niña? Pues sería, le quito el verbo, le quito el artículo y voy a dejar nada más esto. Efectos de un programa de neurorehabilitación para un paciente con enfermedad de Parkinson. 2 puntos.
reporte de caso 1 o reporte de caso grupal. Eso en caso de que todavía digas, es que la redacción de mi título está rara, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Construyes tu objetivo general partiendo del objetivo, partiendo de este esquema, y ya que tienes el esquema, entonces ya va a ser mucho más fácil extraerte el título de tu protocolo de investigación. Solamente tienes que cortarle algunos parámetros. ¿Qué parámetros le vamos a cortar? Pues los criterios clínicos trabajados, le vamos a quitar a cuánto tiempo se le va a dar seguimiento, porque acuérdate que tiene que ser cortito y tiene que ser muy claro, ¿vale? No más de 20 palabras. Y como el objetivo general tiene muchas palabras, entonces casi todo tendría que ver, por ejemplo, efectos de un programa o implementación de un programa o seguimiento de caso o, por ejemplo, caso inédito o reporte de caso inédito con enfermedad tal, ¿sí? Protocolo de investigación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, por último, en cuestión a los objetivos, sigan este esquema y les pido que respeten estos verbos para los objetivos específicos y ya nada más lo adapten, ¿de acuerdo? En caso de que tu investigación sea observacional, que está aquí, esta es la estructura que te recomiendo para tu objetivo general y estos son los verbos de tus objetivos específicos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, se va a reportar primero la incidencia mediante el análisis de datos correspondientes a y el nombre de la escala, o si no tienes una escala bien configurada, entonces en lugar de poner datos correspondientes a una escala, podría ser a una batería de evaluación neuromotora, sensoriomotriz y cognitiva para la asociación de información preexistente, bla, bla, ¿ok? Entonces, siguiendo este esquema, lo único que haces es jugar con las palabras para poder hacer la redacción adecuada. ¿Ok? Muy bien. Y en cuestión a los verbos, pues son estos. ¿Vale? No hay más. Ahora sí, para cerrar con esta primera parte que corresponde a la redacción de objetivos, ¿quién tiene dudas? Dígame, Sandra. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, por ejemplo, en lo de los objetivos específicos para pues el caso único, pues ya ve que nos dice que como que modifiquemos nada más, ya ve que viene de que por medio de la cifra, esto, bla, bla. O sea, en esta parte es modificarlo ya según lo que tiene el paciente. O sea, no es poner esto por medio de las cifras, estructuras. No, mi niña. Es ya poner... Déjenlo así. Ajá. Me refiero a que lo dejen así. Reportar las características clínicas del sujeto que se someterá a estudio y seguimiento. Modificar por medio de la CIF y lo dejas de esta forma, ¿vale? Si lo quieren dejar así déjenlo. Si le quieren agregar una o dos palabras, agréguense. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Pero me refiero a que les pido que no muevan nada de esto. Ahora, no entren en pánico.